Hola, bienvenidos a la sexta clase de Pragmática del Discurso de este primer semestre del 2021. En la clase de hoy vamos a estar discutiendo una teoría en particular para el análisis de los fenómenos pragmáticos, o al menos vamos a estar viendo los aspectos esenciales, los aspectos más básicos, las ideas principales de esta teoría. Esta teoría es la teoría de la relevancia, que es un marco teórico que desciende directamente del modelo pragmático propuesto por Grice. Bien, lo que hacen los autores de la teoría de la relevancia es tomar el modelo de Grice y las ideas de Grice y elaborarlos de tal manera que, bueno, obtienen una teoría, si se quiere, alternativa al marco teórico graciano, y esta es la llamada teoría de la relevancia. Bien. Lo que hacen estos autores es tratar de postular una teoría que explique cómo funciona lo que ellos denominan la comunicación inferencial, que es algo que ya habíamos introducido de la mano de Grice la clase pasada, aunque no exactamente con ese término. Como recordarán, lo que Grice hace es proponer una serie de principios que permiten explicar un fenómeno bastante particular. El hecho de que un emisor diga una proposición P y a partir de esa proposición P que dice el emisor, el destinatario pueda inferir una proposición distinta, llamémosla Q. Por ejemplo, supongan que tenemos un día horrible, está lloviendo a cántaros, hace frío, es el peor día del año, y dos personas están caminando por la calle, uno le dice al otro, está muy lindo el día, ¿no? Um, lo cual claramente debe interpretarse irónicamente. ¿Cómo es que surge esta interpretación irónica? ¿O cómo es que surge el hecho de que, bueno, a partir de la proposición está lindo el día, el destinatario logra entender que lo que está diciendo el emisor es en realidad que el día no está lindo, sino que está completamente horrible? Bueno, esto sucede a partir de una violación explícita de la máxima de calidad, la máxima que dice que tratamos de decir cosas verdaderas. O sea, el destinatario nota que el emisor está violando de forma explícita la máxima de calidad, y dado que el destinatario asume que ambos están utilizando la máxima de relación, el destinatario asume que el emisor está tratando de ser relevante a partir de lo que dice. Eh, el destinatario llega a inferir que él debe interpretar este enunciado, esta proposición P, de una manera diferente, y de ahí surge la interpretación Q de, en realidad lo que me está diciendo el emisor es que el día está feo. ¿Bien? O sea, eso es lo que básicamente es la comunicación inferencial, esta idea casi de si alguien me dice algo, yo a partir de lo que me dijeron puedo inferir algo distinto. Y como dijimos la clase pasada y la anterior también, este proceso de inferencia está guiado por lo que Grice denomina el principio cooperativo, que se realiza a través de una serie de reglas o máximas conversacionales. La idea a nivel muy general es que los hablantes establecen una serie de contrato implícito en la cual ellos van a tratar de tener una comunicación exitosa. Y los hablantes asumen que para tener una comunicación exitosa hay que seguir una serie de pautas, que es, bueno, seguramente mi interlocutor me va a decir cosas que son verdaderas, seguramente mi interlocutor me va a decir las cosas que necesita decirme de la manera más clara posible, seguramente mi interlocutor va a darme la información justa y necesaria para que, bueno, los objetivos de la comunicación se cumplan. Bien. Bien, eso recordarán, es la teoría de Grice. Después de Grice vino una serie de personas en los años 80 que retomaron su modelo e introdujeron una serie de modificaciones para capturar fenómenos que tal vez en el modelo de Grice no se seguían de la manera más adecuada. Bien, hay una serie de gente que son considerados los autores neo-gracianos, si se quieren, los seguidores de Grice. Y por otra parte también están los autores que se enmarcan en este marco que vamos a presentar justamente hoy, que es el marco de la teoría de la relevancia. Es que es un marco teórico que surge en los años 80 a partir de las observaciones de dos autores. Estos son Sperber y Wilson. Estos autores son casi psicólogos cognitivos. Lo que ellos tratan de hacer no es postular una teoría acerca de cómo funciona la pragmática lingüística, sino más bien tratan de postular una teoría más general acerca de cómo funciona la pragmática a nivel general. O sea, la pragmática más allá de la comunicación lingüística. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que ellos notan que esta
máxima que establecía Grice de sea relevante, la máxima de relación, nosotros no solamente podemos aplicarla a una conversación, si se quiere, o a un intercambio lingüístico, sino que podemos extenderla a el funcionamiento de la cognición a nivel general. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma manera en que nosotros decimos cosas que son relevantes en un determinado contexto a partir de un determinado tema de conversación, también podemos notar que hay otros aspectos de la mente que hacen uso de un cierto criterio de relevancia. Para decirlo en términos muy brutos, a nuestro alrededor pasan cosas todo el tiempo. O sea, nosotros, los seres humanos, recibimos estímulos de nuestros alrededores todo el tiempo. Y nosotros, como máquinas que procesan información, no procesamos toda la información que está a nuestro alrededor. Básicamente lo que hacemos es filtrar información. Y a partir de la información que filtramos, nosotros tenemos ciertos procesos mentales que pasan. ¿Cuál es el criterio a partir del cual nosotros filtramos la información? Bueno, en términos muy generales podemos decir que nosotros filtramos la información que nos es relevante. Bien, la información que nos va a ser útil para, por ejemplo, nuestra supervivencia. Bien. Este criterio, este principio general de relevancia a partir de la cual nosotros seleccionamos los estímulos de nuestro alrededor va a ser la misma que nos va a permitir explicar, dicen Sperber y Wilson, cómo es que funciona la pragmática lingüística. Nosotros, este criterio de relevancia, este principio de relevancia que nos permite seleccionar la información que procesamos, va a ser también la que nos permita obtener ciertas interpretaciones inferenciales a partir de cierta información lingüística que nosotros obtenemos. ¿Bien? O sea, ya no es tanto una teoría acerca de cómo funciona la pragmática lingüística, sino que es una teoría general acerca de cómo funciona la mente, y dentro de esta teoría general de cómo funciona la mente, nosotros vamos a enmarcar los fenómenos pragmáticos. ¿Bien? Las observaciones de Grice, por ejemplo. La teoría de la relevancia realiza algunas críticas clave a la teoría de Grice. La primera de ellas, y quiero creer que la más importante, es que la distinción que realiza Grice entre lo implícito y lo dicho es una distinción un poco fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos que Grice observaba que había, bueno, el significado básicamente, y nosotros podíamos dividirlo entre lo dicho, que era aquello lo que se aplicaba, que tenía que ver con la proposición, y lo implícito, que tiene que ver con las implicaturas. Bien. Y esa era básicamente la división griceana. Lo que van a notar los autores de la teoría de la relevancia es que hay ciertos aspectos que tienen que ver con la proposición, ciertos aspectos de lo dicho, que parecen depender del contexto. Bien. O sea que, en cierto sentido, nosotros querríamos ponerlos del lado de la pragmática, del lado de las implicaturas. Y sin embargo, son fenómenos que tienen que ver con, bueno, los valores de verdad de una determinada proposición. O sea que son valores que nosotros querríamos creer que son semánticos, que estén del lado de lo dicho. O sea que la distinción greciana entre lo dicho y lo implícito tiene algunos problemas. Y estos autores de la teoría de la relevancia van a intentar resolver estos problemas. Un segundo aspecto de la teoría de Grice que podría ser criticable desde un punto de vista relevantista es que, bueno, la teoría de Grice hace uso de máximas que son estrictamente lingüísticas, que hacen referencia a, bueno, aspectos de la comunicación lingüística, mientras que la teoría de la relevancia procura ofrecer una teoría más amplia, más general, ¿bien? Que procura explicar cómo funciona la comunicación a nivel general. Y por, obviamente, tener un dominio empírico más amplio, la teoría de la relevancia sería preferible a, bueno, una teoría como la de Grice, que es explícitamente lingüística y estrictamente lingüística. La idea básica de la teoría de la relevancia, como les dije antes, es no tener una serie de máximas acerca de cómo funciona la comunicación, sino un solo criterio, que es el criterio de relevancia. O sea que todo va a funcionar a partir de la expectativa que tienen los hablantes de que su interlocutor está siendo relevante. ¿Bien? Todos los procesos inferenciales se van a guiar a partir de esta única máxima, este único criterio, este único principio. ¿Bien?
Lo que van a hacer los autores de la teoría de la relevancia es tratar de postular una serie de mecanismos de carácter mental que nos permitan explicar los procesos inferenciales que se dan en la comunicación lingüística. Bien. Y lo segundo que van a tratar de hacer al postular estos modelos es tratar de ofrecer una explicación explícita y empíricamente fundamentada de los fenómenos interpretativos. Y cuando decimos empíricamente fundamentada, acá lo que también están tratando de decir es que esta no va a ser una teoría que se va a contentar únicamente con explicar fenómenos lingüísticos, sino que van a tratar de ir más allá y van a tratar de proponer teorías que sean compatibles, si se quiere, con lo que sabemos acerca del funcionamiento de la mente, o lo que se sabía al menos sobre el funcionamiento de la mente en los años 80. Bien. Como les dije, todo esto surge a partir de un solo principio teórico que es clave para estos autores, que es el principio de relevancia. Lo que va a ser crucial entonces es que nosotros entendamos qué es la relevancia para estos autores. Bien, tratemos de ver qué es la relevancia entonces. En teoría de la relevancia vamos a estar hablando de inputs, que básicamente son estímulos que puede recibir un proceso cognitivo para ser desencadenado. O sea, cosas que a mí, por ejemplo, me van a llevar a pensar algo. ¿Bien? Cosas que me gatillen a que cierto proceso mental tenga lugar. ¿Bien? O sea que, en términos de la teoría de la relevancia, toda cosa que a mí pueda desencadenarme un proceso mental, un proceso de pensamiento, un proceso de inferencia, todo input va a ser potencialmente relevante. ¿Bien? Esto incluye estímulos externos a mi propia mente, cosas que yo puedo escuchar, como puede ser un enunciado lingüístico que me dice alguien, o cosas que yo puedo ver, cosas que puedo oler, cosas que son percibibles, ¿bien? O perceptibles es el adjetivo en cuestión, ¿bien? Fenómenos perceptibles que a mí me puedan desencadenar un proceso de pensamiento, un proceso de inferencia, van a ser potenciales inputs y cosas que pueden resultar relevantes, ¿bien? Pero también pueden resultar relevantes cosas que no sean externas a mi propia cognición, o sea, aspectos de las representaciones internas a la mente. Pensamientos que yo puedo tener pueden ser relevantes, algún recuerdo, alguna memoria que yo puedo tener pueden ser inputs y por tanto pueden ser relevantes, conclusiones que yo obtengo por inferencia pueden ser relevantes para otro proceso de inferencia. Bien. O sea, como verán, en la teoría de la relevancia, todo puede ser relevante. Cosas que pasan a mi alrededor, tanto como cosas que yo tengo en mi mente, cosas que ocurren dentro de mi cognición. La noción de qué va a ser relevante va a ser muy importante en este caso. Todas estas cosas que son cosas que pueden ser relevantes, pero ¿cuál es el criterio que me va a permitir distinguir inputs que son relevantes de los inputs que no son relevantes? Bueno, la idea es que van a ser inputs relevantes aquellos que me permitan tener un efecto cognitivo positivo. Y es básicamente aquellos que me permitan derivar información nueva que va a resultar útil para mí en un cierto contexto. Bien. Todo input que a mí me permita obtener información nueva a partir de un proceso de inferencia, por ejemplo, va a ser información, va a ser un input relevante. Bien. Y esto también va a depender del contexto en el cual yo voy a obtener esta información nueva. No toda información nueva que yo obtenga va a ser útil en un determinado contexto. Y solamente si esa información nueva me es útil, entonces yo voy a poder considerar que ese input que gatilló todo este proceso mental fue relevante. Bien. Veamos un ejemplo muy abstracto en principio. Supongamos que un individuo tiene ciertos supuestos previos, un individuo tiene ciertas memorias, tiene cierto conocimiento, ¿bien? Pero crucialmente no sabe si P, ¿bien? O sea, carece de conocimiento con respecto a la proposición P. No sabe si P es verdadero o si P es falso, ¿bien? Este individuo puede ver o escuchar algo, ¿bien? Este va a ser nuestro input. Y este input me va a permitir concluir que P es verdadero. O sea, voy a concluir a partir de este input que recibo que P. Dado este contexto, el input que yo recibí, ya sea algo que escuché o algo que vi, va a resultar relevante. Tenemos un ejemplo un poco más concreto. Supongamos que yo no sé si afuera está lloviendo. Yo estoy en una habitación en mi casa que no tiene ventanas o que no tiene ventanas a la calle y no sé si está lloviendo. ¿Bien? O sea, no sé si P es está lloviendo. Y de pronto veo que pasa alguien
al lado mío y esta persona lleva un paraguas y este paraguas está mojado. Bien, esa información de que el paraguas está mojado es el input. Yo a partir de ver un paraguas mojado puedo inferir por tanto que afuera está lloviendo. O sea, puedo concluir que P es verdadero. Bien, puedo concluir P. Dado todo este proceso, yo puedo concluir que el input en este caso fue relevante. Porque yo quería saber si estaba lloviendo o no. Y este input, el ver el paraguas mojado, me permitió concluir que efectivamente está lloviendo. Por tanto, en este caso, este input me permitió tener un efecto cognitivo positivo, que es el hecho de ahora saber que P, saber que efectivamente está lloviendo. Bien, esa es la idea del efecto cognitivo positivo, que yo tengo nuevo conocimiento, nueva información a partir del input que procesé. Bien. Vamos a denominar implicatura contextual a toda conclusión que se deduzca de un input en conjunción con un contexto. ¿Y qué quiere decir contexto en este caso? Contexto es básicamente todo, la situación en la que yo estoy, tanto como los procesos mentales o mis recuerdos o mis memorias que sean relevantes a este proceso de inferencia, bien, este proceso de implicatura contextual. Bien. Todo lo que yo derive entonces a partir de un input, que puede ser algo externo o algo que está en mi cabeza y con respecto y que yo compute junto con el contexto, puede llevar a ser una implicatura contextual. Como dijimos antes, hay potenciales inputs todo el tiempo a nuestro alrededor y como dijimos antes, lo que hacemos los humanos es filtrar aquellos estímulos que consideramos importantes en virtud de su relevancia. Nosotros solamente procesamos cosas que nos sean relevantes. Entonces vamos a definir la relevancia como una especie de equilibrio, bien, entre algo que a mí me da efectos cognitivos positivos versus cuánto me cueste obtener efectos cognitivos positivos a partir de ese input. Bien. O sea, yo puedo recibir un input y a partir de ese input puedo obtener efectos cognitivos positivos. Y eso va a ser al input relevante. Pero el input va a ser más o menos relevante dependiendo de cuánto esfuerzo me cuesta a mí obtener un cierto conocimiento nuevo a partir de ese input. Si yo tengo que hacer un montón de cálculo, un montón de inferencia para obtener un efecto cognitivo positivo, la relevancia de este input va a ser menor. Si los cálculos que yo tengo que hacer a partir de este input para obtener, información nueva son, si el cálculo es menor, entonces la relevancia de este estímulo va a ser mayor. Eso se captura entonces por Sperber y Wilson en algo que se denomina relevancia del input. Cuanto mayores sean los efectos cognitivos positivos que se consiguen al procesar un input, mayor será la relevancia. Cuanto mayor sea el costo de procesamiento, o sea, cuanto más difícil sea obtener un efecto cognitivo positivo a partir de un determinado input, va a ser menor la relevancia de ese input. ¿Bien? O sea, de un conjunto de inputs potencialmente relevantes, el más relevante va a ser aquel que me permita derivar una conclusión útil con la menor cantidad de esfuerzo. Veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Supongamos un escenario en el que Cosmo va a ir a cenar a la casa de Liana y Cosmo es una persona que casi no come carne, come muy poca carne, pero que sin embargo es alérgico al pollo. Come poca carne y además no come en absoluto pollo porque pollo le hace mal. Y lo que hace Cosmo entonces es llamar a Eliana para preguntarle qué va a servir de cenar. ¿Bien? Y Eliana puede responder tres cosas. Vamos a comer carne, vamos a comer pollo, vamos a comer proteína animal proveniente de los tejidos musculares de un Gallus gallus doméstico. ¿Bien? Tenemos tres potenciales respuestas de Eliana. Algunas van a ser más relevantes, otras van a ser menos relevantes. Crucialmente, las respuestas de 2B y 2C van a ser las que conlleven los mayores efectos cognitivos positivos para Cosmo. ¿Por qué? Todas estas respuestas son informativas en algún sentido. Todas en algún sentido son relevantes. Porque si Cosmo le pregunta a Eliana qué van a comer, Eliana en todas ellas le está respondiendo a Cosmo efectivamente qué es lo que se va a comer. ¿Bien? En todas, Eliana está respondiendo algo que es relevante para Cosmo. Cosmo no come carne, así que casi no come carne, así que le es relevante que, si van a comer carne o no durante la cena. Bien. Pero de hecho le es más relevante todavía a Cosmo si van a comer o no comer pollo, porque Cosmo es alérgico al pollo.
Entonces podemos concluir que B es más relevante que A. ¿Por qué? Porque es más importante para Cosmo saber que van a comer algo que le va a hacer mal, que van a comer algo que a él tanto no le gusta. ¿Bien? Y así como B es más relevante que A, C también es más relevante que A. Porque C dice que vamos a comer proteína animal proveniente de los tejidos musculares de un Gallus gallus doméstico, que es lo mismo que decir que vamos a comer pollo. Gallus gallus doméstico es pollo y comer proteína animal proveniente de los tejidos musculares es decir que vamos a comer carne de pollo, o sea, van a comer pollo. Tanto B como C son más relevantes en este sentido que A. ¿Por qué? Porque Cosmo puede obtener mayor información a partir de estos estímulos. Si yo le digo a Cosmo que vamos a comer carne, él puede extraer ciertas conclusiones que para él van a ser relevantes. Puede extraer la conclusión, ok, vamos a comer algo que no me gusta. Pero si le digo a Cosmo que vamos a comer pollo, le estoy diciendo en cierto sentido dos cosas. O sea, ¿cómo puede inferir dos cosas a partir de vamos a comer pollo? Él puede inferir, ok, vamos a comer carne, o sea, el pollo es carne. Vamos a comer carne, que es algo que no me gusta. Y segundo, vamos a comer algo que me hace mal. O sea, a partir del enunciado de B, cómo puede obtener mayores efectos cognitivos positivos. Va a obtener más información a partir de procesos de inferencia a partir de 2B. Y de 2C, ¿bien? Ahora lo que necesitamos saber es, a partir de 2B y 2C, ¿cuál de estos dos va a ser más relevante? Y entre 2B y 2C va a ser más relevante 2B. Vamos a comer pollo, va a ser más relevante que vamos a comer proteína animal proveniente de los tejidos musculares de un Gallus gallus doméstico. Básicamente porque esta es más fácil de procesar que esta. O sea, es más fácil entender vamos a comer pollo que vamos a comer proteína animal proveniente de los tejidos musculares de un Gallus gallus doméstico. ¿Bien? O sea, esto es más difícil de entender que 2B. Y por tanto 2B va a ser más relevante. Simplemente porque los efectos cognitivos positivos que nosotros podemos obtener a partir de 2B se obtienen más fácilmente que los que se pueden obtener a partir de 2C. O sea, por decirlo en términos bastante brutos, 2B y 2C quieren decir exactamente lo mismo. En ambos casos estamos diciendo vamos a comer pollo. Pero en 2C lo estamos diciendo de una manera más complicada, que va a dificultar nuestro procesamiento de esa oración. Y al ser el procesamiento de esa oración más difícil, esta oración va a ser automáticamente menos relevante que 2B. Bien. Noten en este caso que el principio de relevancia nos va a decir que la manera óptima para responder la pregunta de Cosmo a los fines de Cosmo va a ser la de 2B. Bien. Noten que además en este caso estamos capturando un patrón que en términos graysianos se capturaría a partir de la máxima de manera. O sea, si nosotros tuviéramos el par de 2B versus 2C en términos de Grice, nosotros concluiríamos en términos graysianos que nosotros deberíamos decir algo como 2B y no como 2C. Básicamente por la máxima de manera. Nosotros tratamos de decir las cosas de la manera más clara y transparente posible. Y claramente 2B es más claro y transparente que 2C. Bien, eso es como lo explicaríamos en términos graysianos, a partir de la máxima de manera. En términos de la teoría de la relevancia, podemos explicar el mismo contraste, o sea, el hecho de que nosotros preferiríamos decir 2B y no 2C, a partir del principio de relevancia. ¿Por qué? Porque en términos de relevancia, 2B es más relevante que 2C, porque 2C simplemente es más difícil que 2B. Bien. Se entiende entonces cómo es que en principio de relevancia puede capturar observaciones que Grice capturaba a partir de sus máximas conversacionales. El principio de relevancia solo por sí mismo puede capturar algunas de las cosas que explicaban las máximas conversacionales. Un supuesto crucial para la teoría de la relevancia es que la cognición humana simplemente está diseñada para maximizar la relevancia de los inputs. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a elegir los inputs para nuestros procesos mentales, no de manera consciente, o sea, utilicé la palabra elegir, pero en realidad no elegimos, filtramos, y este filtrado se realiza de manera automática. Bien, no es que nosotros elegimos prestar atención a ciertas cosas, sino que esta selectividad de las cosas a las que le prestamos atención es automática y forma parte, si se quiere, de la dotación genética de la especie. Es algo que nosotros hacemos a partir de mecanismos que adquirimos a partir de selección natural. Es parte de lo que la evolución plasmó en nuestras cabezas, en nuestros cerebros, ¿bien?
Esto es algo que Sperber y Wilson plasman en un principio que ellos denominan principio cognitivo de relevancia. Y es la idea de que el conocimiento humano tiende a la maximización de la relevancia. Este es un universal de cómo funciona la mente humana. Y la idea de que esto sea un universal de funcionamiento de la cognición es bastante poderoso a la hora de explicar por qué existe la comunicación inferencial. De hecho, este principio cognitivo de relevancia nos permite entender por qué funciona por qué existe un cierto tipo de comunicación que es inferencial. La idea es la siguiente. Supongan que en un cierto contexto alguien les provee un cierto input y ese input ustedes lo computan automáticamente como relevante. O sea, hay alguna manera en la cual una persona puede llamar mi atención con respecto a un cierto tipo de información, un enunciado, y yo tengo que necesariamente computar ese input como relevante. Si mi interlocutor puede hacer eso, o sea, puede darme inputs que para mí sean relevantes, si este input es de la naturaleza adecuada, esta persona puede de alguna manera controlar cuál será el proceso inferencial, cuál será el efecto cognitivo positivo que yo obtenga a partir de procesar ese input. Es como que la persona me da una cierta pista y yo a partir de interpretar esa pista en un cierto contexto puedo llegar a una cierta inferencia. Bien, esa es la idea de cómo funciona la comunicación inferencial. Ya que los seres humanos tenemos este principio cognitivo de relevancia, bien, y vamos a seleccionar ciertos inputs para para tener a partir de ellos un cierto proceso inferencial, para obtener a partir de ellos un cierto efecto cognitivo positivo. Lo que van a hacer los seres humanos es, de alguna manera, dar un input, que es un enunciado lingüístico, y en cierto contexto, bajo ciertas condiciones, este input que nos dé otra persona a nosotros nos va a gatillar un proceso inferencial que va a determinar un efecto cognitivo positivo. O sea, de alguna manera, a partir de darnos una pista lingüística, una persona lo que puede hacer es crear en nosotros un proceso mental que va a terminar en una cierta inferencia. Así es como funciona la comunicación inferencial. Por ejemplo, en el caso que veíamos al principio de el ejemplo donde una persona decía que era un muy lindo día cuando estaba lloviendo. En este caso, ese decir que es un muy lindo día cuando está lloviendo es una pista que a nosotros nos llama la atención de alguna manera. Es un input relevante para nosotros que nos lleva a partir del contexto, que bueno, está lloviendo y es horrible, a entender que nos están diciendo algo irónico. ¿Bien? O sea que la comunicación inferencial funciona a partir de esta idea de que nosotros computamos cosas automáticamente cuando consideramos que son relevantes. Ahora, lo importante va a ser definir cómo es que los enunciados que nos dice otra persona siempre van a ser considerados relevantes por nosotros. ¿Bien? ¿Cómo es que nosotros siempre vamos a tender a interpretar los enunciados que nos dice una persona como cosas que pueden resultar relevantes? Y esto es justamente a lo que va a apuntar la idea de ostensión o la idea de comunicación ostensiva, que es otro de los principios básicos de la teoría de la relevancia. Supongamos un ejemplo en el cual nosotros invitamos a alguien a comer a nuestra casa y durante la comida notamos que esta persona tiene el vaso vacío. Y nosotros por modales o por lo que sea vamos a llenar su vaso nuevamente, porque bueno, eso es lo que se hace cuando invitamos a alguien a cenar. En este caso, no es que exista una comunicación entre el anfitrión, si se quiere, y la persona que fue invitada. En este caso, nosotros simplemente percibimos un input, el vaso vacío, y lo que hicimos fue, a partir de este input, el vaso vacío, realizar una serie de computaciones mentales que nos llevaron a concluir que tengo que llenarle el vaso nuevamente. ¿Bien? Esto es para que vean que hay ciertos inputs que, como veremos a continuación, no son ostensivos. Son cosas que pasan a nuestro alrededor y que nosotros podemos ver, considerar relevantes y reaccionar con respecto a ellas. Sin embargo, consideren una situación alternativa en la cual nuestro invitado tiene el vaso vacío y en vez de que nosotros veamos el vaso vacío sobre la mesa, nuestro invitado lo que hace es mostrarnos el vaso vacío, moverlo en nuestra cara, como para mostrar que el vaso efectivamente está vacío.
Lo que está haciendo esta persona es ostentar que el vaso está vacío. ¿Bien? Está intentando llamar nuestra atención sobre un determinado estímulo que es justamente el vaso vacío. Bien, esto es una conducta ostensiva que intenta llamar nuestra atención sobre un cierto input. La idea es que algo similar ocurre con la comunicación lingüística. Cuando nosotros escuchamos un determinado enunciado, o más bien cuando alguien nos dirige un enunciado lingüístico, nosotros podemos reconocer dos intenciones lingüísticas a partir de esto. La primera es una intención informativa. Cuando alguien nos dice algo, está intentando informarnos de algo, está tratando de transmitirnos una determinada proposición, llamémosla P. Una persona nos dice algo y parte de la intención que nosotros tenemos que reconocer es que esta persona quiere que nosotros sepamos P. ¿Bien? Eso es como, bueno, trivialmente podemos asumir que funciona la comunicación. Pero también cuando una persona nos dice algo, hay una cierta intención ostensiva que nosotros podemos denominar intención comunicativa. Y esto es que cuando alguien nos dice algo, esta persona está intentando llamar la atención con respecto al hecho de que están intentando transmitirnos P. O sea, cuando alguien nos dice P, están sucediendo dos cosas. La persona intenta transmitirnos P, esa es la intención informativa, y a su vez la persona intenta llamar nuestra atención sobre el hecho de que están tratando de informarnos P. ¿Bien? O sea que en todo acto comunicativo, lingüístico comunicativo, hay también un acto ostensivo. De la misma manera en que nos mostraron la copa y nos estaban tratando de llamar la atención sobre la copa, la idea es que cada vez que nos dicen algo, en el mero hecho de que nos digan algo, el hecho de que nos comuniquen algo lingüísticamente, a nosotros nos llama la atención y nosotros automáticamente vamos a tratar de interpretar eso que nos dijeron como algo que es relevante. ¿Bien? De manera similar a Grice, donde teníamos este principio que decía cuando dos personas están hablando, eso que las personas dicen es relevante. ¿Bien? Acá también hay una especie de principio similar que se basa en el principio de relevancia a nivel más general. La idea es, hay un cierto tipo de conducta ostensiva cuando alguien nos dice algo. Están tratando de llamarnos la atención a partir del hecho de decirnos algo. O sea, nos dicen algo y a la vez están tratando de llamarnos la atención sobre el hecho de que nos están diciendo algo. ¿Bien? Están tratando de informarnos que lo que nos están diciendo es relevante y que nosotros tenemos que procesarlo. De la misma manera en que hacíamos con el vaso vacío, que lo ostentábamos para mostrar que el vaso era un input relevante para el anfitrión en ese caso. ¿Bien? Crucialmente, entonces, podemos reconocer que la comunicación empieza cuando nosotros reconocemos que hay una intención comunicativa. O sea, cuando reconocemos que hay un intento de que nos quieren informar algo. ¿Bien? En otras palabras, el acto ostensivo de intentar comunicar algo es parte vital del proceso comunicativo. El hecho de que nos intenten llamar la atención sobre el hecho de que nos están diciendo algo es parte en sí de la comunicación lingüística. En términos de teoría de la relevancia, un estímulo ostensivo produce expectativas de relevancia más precisas y predecibles que las de otros inputs. O sea que cuando nos dicen algo, la idea es que por el hecho de que nos están dirigiendo la palabra, nosotros consideramos que eso que nos están diciendo es relevante y nosotros vamos a intentar procesarlo automáticamente porque lo vamos a considerar relevante por defecto. ¿Bien? Al producir un estímulo ostensivo, el emisor indica que el estímulo es lo suficientemente relevante para procesarse. Y esto es algo que en el marco de la teoría de la relevancia se codifica como otro principio de relevancia, que en este caso es el principio comunicativo de relevancia. El anterior era un principio cognitivo de relevancia, este es un principio comunicativo de relevancia. Y este principio comunicativo de relevancia dice que todo estímulo ostensivo conlleva una presuposición de relevancia óptima. O sea que cuando nos hacen algo ostensivo, cuando nos intentan llamar la atención sobre algo, y esto siempre va a pasar con los estímulos lingüísticos son ostensivos por sí mismos, estos estímulos van a presuponer de alguna manera que lo que se está diciendo es relevante. Bien. O sea, básicamente lo que está acá marcado en azul es la idea básica que nosotros nos tenemos que llevar con respecto a esto. Si alguien elige decirnos algo, es porque eso es importante, es relevante. ¿Bien?
Como notarán, todo lo que dijimos hasta el momento tiene bastante sentido a nivel general. Lo único que hicimos fue notar que la cognición humana tiende a maximizar la relevancia, o sea que tratamos de filtrar las cosas que procesamos, y B, que hay cierto tipo de comportamientos que son ostensivos, que nos llaman automáticamente la atención y que consideramos automáticamente relevantes. Crucialmente, los enunciados lingüísticos que nos dirigen, vamos a tomarlos como siempre como relevantes, son siempre ostensivos. ¿Bien? Estas simples ideas nos permiten explicar varios aspectos del proceso interpretativo que, por ejemplo, antes explicábamos a partir de los principios de Grice. Y nos permiten dar cuenta de algunos problemas en el sistema de Grice. Vamos a empezar con la distinción entre lo dicho y lo implícito, que ya discutimos al principio de esta clase. Lo dicho es, como dice Grice, una cuestión de tipo semántico y refiere al contenido proposicional de una oración, mientras que por otra parte tenemos lo implícito, que es una cuestión pragmática que se obtiene por implicatura. Bien, esta distinción tan tajante nos va a llevar a tener ciertos problemas con respecto a ciertos aspectos de las proposiciones que querríamos considerar como pragmáticas. Por ejemplo, la interpretación de una oración como él es mi vecino. Tenemos que, en este caso, para interpretar una oración como él es mi vecino, tenemos que asignarle un referente al pronombre él. Bien. Crucialmente, la asignación de este referente es algo que va a formar parte de la proposición, porque dependiendo de quién sea el vecino, nosotros podemos tener distintos valores de verdad para él es mi vecino. Bien. O sea que la decisión de quién es él en esta oración necesita del contexto para que yo lo interprete. Y sin embargo, también esto tiene que formar parte de la proposición, porque la proposición es la unidad que tiene valores de verdad. O sea, tenemos una especie de contradicción si asumimos la distinción graciana. Queremos creer que el contexto es algo pragmático y algo que va por el lado de lo implícito. Por otra parte, la proposición queremos creer que es semántico y que, se aplica antes de los contenidos que son relativos al contexto. O sea que en una oración como él es mi vecino, para determinar cuál es la proposición en cuestión que nosotros debemos analizar, debemos tomar como verdadera o falsa, necesitamos el contexto en definitiva. Bien. Esto es algo que la teoría de la relevancia intenta explicar. Básicamente lo que hace la teoría de la relevancia es decir que identificar qué es lo dicho, identificar el contenido proposicional de un enunciado, cae también en la esfera del principio comunicativo de relevancia. O sea que el cálculo, por ejemplo, de a quién refiere él en este caso, también va a ser algo que calculemos por relevancia. O sea que estamos calculando aspectos de la proposición, aspectos que Grice consideraría semánticos a partir del principio comunicativo de relevancia. Básicamente lo que van a hacer los autores de la teoría de la relevancia es decir que que la semántica lo que nos ofrece es una forma proposicional, si se quiere, no completa. O sea, la semántica propone una forma proposicional no completa, llamémosle P no completo, que nosotros a partir de principios pragmáticos relativos a la relevancia, lo que hacemos es formar una proposición completa, a la que se le da el nombre de explicatura, por contenido, por significado explícito, o sea, por el significado dicho de Grice, y que a partir de la explicatura, que es algo que se obtiene a partir de procesos pragmáticos, obtenemos también la implicatura, que también se debe a procesos pragmáticos. O sea que, si se quiere, la proposición, la formación de la proposición cae en el dominio de la pragmática de acuerdo con la teoría de la relevancia, y que tanto la explicatura como la implicatura se siguen del principio comunicativo de relevancia. Bien. O sea, lo que hace de alguna manera la teoría de la relevancia es tomar el límite entre semántica y pragmática que postulaba Grice y correrlo un poco para el lado de la semántica. Es decir, en realidad la semántica termina antes, la conformación de la proposición ya es pragmática y se sigue de relevancia, y luego la implicatura también es pragmática y también se sigue de relevancia. Bien.
O sea que tenemos una nueva noción acá y parece ser esta una nueva noción necesaria para dar cuenta de ciertos fenómenos interpretativos, que es la noción de explicatura. Bien, nosotros cuando le asignamos, por ejemplo, referencia a los pronombres en una oración para obtener cuál es la proposición que contiene esa oración, bueno, esa proposición se obtiene a través de explicatura, o a esa representación de la proposición completa la llamamos explicatura. Y crucialmente lo que está ocurriendo ahí son fenómenos de índole pragmática que se siguen también de la relevancia. O sea, la relevancia explica la proposición que obtenemos en definitiva y también las implicaturas que se siguen a partir de esa proposición. Bien. A diferencia de la teoría de Grice, en la teoría de la irrelevancia, las explicaturas y las implicaturas se computan en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Grice nosotros teníamos la idea de que teníamos lo dicho, y la semántica básicamente te daba lo dicho, y luego a partir de procesos pragmáticos de implicatura, vos obtenías lo implícito. O sea, tenías un sistema en dos pasos, si se quiere. Lo dicho primero, lo implícito después, y en medio tenías implicatura. En la teoría de la relevancia esto no va a funcionar exactamente así. Básicamente, el proceso que obtenemos es algo que podemos graficar de la siguiente manera. Tenemos un significado semántico, que es una especie de proposición empobrecida, ¿bien? A la que, por ejemplo, tenemos que definir cuáles son la referencia de los pronombres, por ejemplo. Y luego, a partir de una serie de procesos pragmáticos, en los que va a estar la explicatura y la implicatura, vamos a obtener finalmente lo que podemos denominar el significado del hablante. Y todos estos procesos de explicatura, implicatura, los supuestos que necesitamos para interpretar una oración, se aplican en paralelo al mismo tiempo de forma global. Bien, no es que hay una serialización de los procesos, no es que la proposición viene primero y después la interpretación de esa pragmática de esa proposición viene después, sino que todo se da al mismo tiempo en una serie de procesos que están más interconectados entre sí. Bien. Básicamente, lo que va a proponer la gente de la teoría de la relevancia es que hay tres subtareas, tres subprocesos involucrados en los procesos de comprensión, y estos subprocesos de alguna manera se aplican todos al mismo tiempo, ¿bien? Se aplican todos online de forma simultánea. El primero de ellos es elaborar una hipótesis apropiada acerca de qué es exactamente lo dicho. Bien. O sea, a partir de una proposición que no está del todo completa, que es lo que genera la semántica, se obtiene una explicatura. Como dijimos antes, a partir de criterios de relevancia, nosotros tomamos esta representación proposicional incompleta y la completamos. Y lo que hacemos en esos casos es, por ejemplo, desambiguar ciertos ítems léxicos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Asignar referentes para los pronombres y para otros elementos anafóricos. Y vamos a enriquecer, si se quiere, la proposición incompleta para formar una proposición completa, bien, para formar la explicatura. También, al mismo tiempo que se da todo esto, los destinatarios van a tratar de construir hipótesis apropiadas acerca de los supuestos contextuales que son necesarios para interpretar esa proposición. Bien, vamos a tomar ciertos supuestos, vamos a construir ciertas expectativas acerca de lo que nos están diciendo. Y esto va a ocurrir al mismo tiempo que construimos la explicatura. Y también, al mismo tiempo, lo que hacemos los destinatarios cuando escuchamos una oración es elaborar hipótesis apropiadas sobre las implicaciones contextuales que se te pretende transmitir. O sea, al mismo tiempo que construimos las explicaturas, que adoptamos supuestos para interpretar la proposición, también lo que hacemos es tratar de inferir cuáles son las implicaturas de lo que nos están diciendo. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo concreto acerca de cómo funciona esto. Este ejemplo lo vamos a ver a partir del siguiente diálogo, que lo van a también encontrar en Wilson y Sperber 2004. El ejemplo es un diálogo entre dos personas A y B. A pregunta, ¿te devolvió Cosmo el dinero que te debía? Y B responde, no, él se olvidó de ir al banco. Vamos a graficar este ejemplo, si se quiere, en términos de pasos. Vamos a llamarlos paso 1, paso 2, paso 3. A los pasos en los cuales vamos a ir cambiando, si se quiere, las representaciones mentales que se dan con respecto a la interpretación de esta oración. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que no es que
el proceso sea secuencial, sino que esto todo ocurre al mismo tiempo en paralelo. Nosotros simplemente lo mostramos secuencialmente como para que quede más claro cómo es que se construyen los procesos, cómo se construyen las representaciones y las interpretaciones, pero la idea en teoría de la relevancia es que esto de alguna manera todo confluye y fluye al mismo tiempo y todos se van construyendo y determinando unos a otros al mismo tiempo. ¿Bien? Veamos el ejemplo que tenemos a partir de la oración de 7b. Bien, empezamos con, recuerden el ejemplo era, ¿cómo te pagó el dinero que te debía? Y la respuesta era no, él se olvidó de ir al banco. Bien, estamos intentando interpretar la respuesta de B. Bien. O sea, lo primero que vamos a notar es que cuando B dice no, él se olvidó de ir al banco, lo que tenemos es una forma proposicional incompleta. ¿Bien? Básicamente tenemos una forma en la cual nosotros tenemos el pronombre él, que en principio no sabemos qué quiere decir él, no sabemos a quién está apuntando él. La idea es que nosotros tenemos que, a partir del proceso interpretativo, decidir quién es él, a quién refiere el pronombre él. Por ahora simplemente no sabemos quién es y tenemos que decidir eventualmente a quién está apuntando este pronombre. Y la otra cosa que tenemos que decidir acá es qué significa banco. Porque como ustedes saben, una palabra como banco es ambigua. Hay un fenómeno de homofonía en este caso, en donde tenemos dos interpretaciones para el significante banco. Banco puede ser una institución financiera en la cual guardan dinero, o banco puede ser algo para sentarse, por ejemplo, en una plaza. Tenemos que decidir cuál de las dos interpretaciones es la que resulta relevante en este contexto. ¿Bien? O sea que por ahora tenemos una forma proposicional incompleta, no tenemos una proposición. Tenemos que decir quién es este él de quien se está predicando. Y segundo, tenemos que decir qué tipo de banco es del que nos están hablando. Paso 2. La emisión de B es óptimamente relevante para la pregunta de A. Bien, y esto se sigue del mero hecho de que B respondió la pregunta de A. O sea, B emitió un enunciado. Y como sabemos, un enunciado es una conducta ostensiva por sí misma. Y como dijimos, toda conducta ostensiva, todo estímulo ostensivo presupone una relevancia óptima. O sea que si B dijo algo, ese algo es relevante para A y para la pregunta que hizo A. Bien, tenemos que asumir eso si fuéramos B. Bien. La emisión de B será relevante cuando explique por qué Cosmo no le devolvió el dinero. Bien. La pregunta en cuestión era, ¿te devolvió el dinero Cosmo? La respuesta es, se olvidó de ir al banco. O sea que ese se olvidó de ir al banco será relevante, vamos a poder considerarlo relevante, en tanto funcione como respuesta para la pregunta que hicimos. O sea, sabemos que va a ser relevante por la presunción de relevancia, pero ahora estamos estableciendo cuáles son las condiciones para que esto sea relevante. Que este enunciado responda a la pregunta que hicimos. ¿Bien? Esto se sigue de del segundo paso que, bueno, mencionamos antes, que lo que dijo B, lo que sea que haya dicho B, va a ser relevante por la presuposición de relevancia. Porque al decir algo, lo que B dice es óptimamente relevante. ¿Bien? Pero va a ser relevante únicamente si funciona como una respuesta a la pregunta de A. ¿Bien? Noten que en este caso la pregunta de A involucra a Cosmo. O sea, queremos que lo que dijo P funcione como respuesta a una pregunta sobre un tal Cosmo. Por tanto, esto nos va a ayudar a determinar cuál es la referencia del pronombre él que teníamos acá arriba, como recordarán. Bien, hay también un supuesto que es necesario para la interpretación de esta respuesta de B. Este es un supuesto que adopta el destinatario para ayudar a interpretar el enunciado de B. Y este supuesto es que olvidarse de ir al banco 1 es una razón para no devolver dinero. O sea, dijimos que Banco 1 era una entidad financiera, Banco 2 es el Banco de la Plaza, ¿bien? Y que, bueno, este supuesto dice que en tanto nos olvidemos de ir a la entidad financiera, esto puede servir como razón para no devolverle dinero a alguien. O sea que este supuesto lo que nos va a permitir es disambiguar, si se quiere, entre las dos interpretaciones de la palabra banco. ¿Bien?
O sea que si estamos hablando de dinero, si se quiere, es más normal que estemos de devolver dinero, es más normal que estemos hablando de el banco en el cual nosotros depositamos dinero y no el banco de la plaza. A partir de la idea acá de que estamos hablando que la respuesta de B tiene que responder a una pregunta sobre Cosmo y de que estamos hablando de dinero y que lo que parece estar relacionado acá es el dinero con la entidad financiera que guarda el dinero, podemos entonces reconstruir la proposición de su forma completa. Podemos formar la explicatura, ¿bien? Y esa explicatura va a ser que él en realidad va a referir a Cosmo. ¿Por qué? Porque la pregunta a la que está respondiendo B es una pregunta acerca de Cosmo. Y parece ser que el único referente relevante para él puede ser Cosmo. O sea que en vez de él vamos a reemplazar Cosmo. Noten que estamos enriqueciendo la forma proposicional incompleta que teníamos originalmente. Estamos reemplazando el pronombre por la entidad que se considera que es, de la que estamos hablando en este caso. Y ya no tenemos la ambigüedad que teníamos originalmente entre banco, entidad financiera versus banco, banco de plaza. Descartamos la interpretación de banco de plaza porque de alguna manera suponemos que si estamos hablando de dinero y de no devolver dinero, estamos hablando de los bancos que guardan dinero. ¿Bien? O sea que podemos desambiguar la representación original incompleta que teníamos a partir de decodificar lo que dijo B. O sea que ya tenemos una proposición completa, tenemos la explicatora, Cosmo se olvidó de ir al banco. Bien. Pero noten que Cosmo se olvidó de ir al banco no constituye todavía una respuesta a la pregunta original. No constituye todavía una respuesta a te devolvió Cosmo el dinero que te debía. Para que esto sea una respuesta, nosotros podemos inferir que hay una relación causal entre olvidarse de ir al banco y no devolver el dinero. O sea que vamos a reconstruir esta interpretación. Vamos a inferir esta interpretación. Que Cosmo no le devolvió el dinero a B porque se olvidó de ir al banco. ¿Bien? Es una interpretación que inferimos a partir de olvidarse de ir al banco es una razón para no devolver dinero. Y a partir de la proposición completa, Cosmo se olvidó de ir al banco. ¿Bien? Y esta va a ser finalmente la respuesta que nosotros vamos a interpretar, si se quiere. Finalmente nosotros logramos responder la pregunta a partir de reconstruir este significado a partir de lo que nos dijo B, que Cosmo no le devolvió el dinero porque se olvidó de ir al banco. ¿Bien? Estamos reconstruyendo una relación causal. Y noten que acá es donde finalmente podemos responder a la pregunta que hicimos originalmente. Nosotros preguntamos, ¿Cosmo te devolvió el dinero? Y acá estamos reconstruyendo, no, Cosmo no me devolvió el dinero porque se olvidó de ir al banco. A partir de la respuesta de B que era que se olvidó de ir al banco únicamente. Bien. A partir de esto nosotros podemos obtener más inferencias a partir de implicatura. Por ejemplo, a partir de esto nosotros podemos inferir que Cosmo le devolverá el dinero a B en el momento en el que vaya al banco. Noten que esto no está dicho en ninguna parte, esto está implícito, esto lo podemos inferir. Bien. Y es una implicatura que es posible en este caso a partir del enunciado de B junto con el enunciado que tenemos acá, junto con esta inferencia reconstruida que tenemos en el paso 6. Bien. Y esto satisface crucialmente la expectativa que creamos en el paso 2, que la emisión de B es óptimamente relevante para la pregunta de A. Bien. Entonces, lo que estamos viendo es que a partir de las nociones de ostensión y a partir de la noción de relevancia, nosotros podemos explicar un proceso interpretativo bastante complejo. Noten que no estamos utilizando ningún otro principio, ningún otro mecanismo pragmático, más que las ideas bastante transparentes, bastante intuitivas de que la cognición funciona maximizando la relevancia y que los estímulos ostensivos y que, los enunciados lingüísticos son ostensivos por sí mismos. Los estímulos ostensivos son siempre máximamente relevantes. ¿Bien? O sea, tenemos una teoría con unos principios muy simples, con unos supuestos muy simples, que potencialmente tienen un potencial explicativo bastante importante, como podemos ver en este ejemplo. ¿Bien? Esto es todo lo que me interesaba compartir con ustedes acerca de teoría de la relevancia. Vamos a estar discutiendo más de teoría de la relevancia el próximo viernes, vamos a ver algunos ejemplos más y vamos a discutir cuáles son los problemas que tiene la teoría de la relevancia, un par de problemas que tiene la noción de relevancia en sí misma. ¿Bien? Pero por ahora, dejemos acá. En esta clase presentamos algunas nociones teóricas centrales de la teoría de la relevancia. Definimos la relevancia como una tensión entre inputs que producen efectos cognitivos positivos y costo de procesamiento. ¿Bien?
Vimos que la teoría de la relevancia asume que la relevancia en este sentido se extiende a la cognición general y no solo al lenguaje. Introdujimos la idea de que un estímulo ostensivo, por ejemplo, decir algo, conlleva una presunción de relevancia óptima. Definimos la noción de explicatura como una forma de la proposición, es decir, lo dicho, en términos de Grice, enriquecida a partir de procesos pragmáticos. Y vimos que las explicaturas e implicaturas se siguen del principio de relevancia. Bien. Con respecto a esta clase, no van a tener actividades para resolver para el próximo viernes. Como les dije, vamos a estar discutiendo en conjunto algunos ejemplos. Lo que les pido es que traten de leer el artículo de Wilson y Sperber 2004, que es una de las revisiones de su teoría que están publicadas en español, donde ellos básicamente discuten en detalle todos los supuestos generales de la teoría y discuten algunos ejemplos y bueno, es muy útil para que ustedes entiendan a nivel global cuál es la lógica de la teoría. Sin más, me despido por hoy y nos veremos el viernes para seguir discutiendo la teoría de la relevancia. Hasta luego.